próximo lunes se va a realizar el AMLO Fest, un festejo de Andrés Manuel López Obrador y de sus seguidores por haber ganado la elección. Y uno de los temas que debemos seguir para ver cómo le ha ido realmente este gobierno, más allá de hablar de otros datos, hablar de realidades paralelas o de universos paralelos, yo creo que algo muy importante es ver cómo se han comportado los mercados, qué ha venido pasando en los mercados, quizá en dos fases, mi querido Juan Musi. La primera sería de la parte de que gana la elección a que llega presidente y lo que ha ocurrido a lo largo de este año, querido Juan. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Mi querido David, qué gusto saludarte, como siempre, muy bien, encantado como es costumbre de colaborar contigo, mi querido David. Te diría, ¿cómo se ven los mercados en estas dos fases, Juan? La primera sería decir, a ver, ¿qué pasó con el ganador el presidente electo y qué ha pasado con los mercados? Porque vamos a ver el próximo lunes vamos a escuchar una cantidad de afirmaciones, la mayoría de ellas muy equivocadas, sobre qué ha pasado con el tipo de cambio, qué ha pasado con la inflación, en general con todos los indicadores. Mira, yo te diría que desde el punto de vista de mercados, yo creo que ha habido una estabilidad relativa, pero honestamente no ha pasado nada bueno. Y cuando digo nada bueno, y voy a ser súper objetivo, mi querido David, remitiéndome a números. O sea, el rendimiento de la bolsa, si hablamos estrictamente a partir de la toma de posición a la fecha, es paupérrimo. Y si lo comparamos con el rendimiento de los índices de países emergentes y de países desarrollados, no se ve nada bien. El desempeño de nuestra moneda ha sido relativamente estable, pero también en comparación con sus pares, hablemos de monedas emergentes y también de monedas desarrolladas, tampoco se ve nada bien. Estamos, yo te diría que en materia de tipo de cambio, en el primer tercio de una tabla en donde ni somos de las más apreciadas ni somos de las más devaluadas, pero tampoco nos vemos nada bien. Y ahí te interrumpo en algo. Somos el país que tiene grado de inversión que paga la mayor tasa por su deuda. Las tasas en México son elevadísimas y eso debería hacer que fuéramos una de las monedas más apreciadas del mundo. Justo a eso iba. Tú ves, por ejemplo, la evolución en el mercado de bonos y de tasas, prácticamente todo el mundo, mercados desarrollados y mercados emergentes, en los últimos 6-7 meses por la contracción económica, por una menor perspectiva de crecimiento, también ahora por un escenario global que ve una aversión al riesgo, prácticamente todos los países han visto también una baja en sus tasas de interés. En Estados Unidos hace 6 meses los rendimientos superaban el 2.6% y están por debajo del 2%. El mundo desarrollado europeo, que veía tasas entre 0.4 hablando de Alemania y 1.3 hablando de Italia, España y Francia, hoy todos están abajo del 1%. Y México estaba en el 8 y hoy está en el 8.5 y en ocasiones estuvimos en 8.7 y no hay, por lo menos yo no veo, una perspectiva como en el resto del mundo ya empieza a haber de baja de tasas de interés. Yo veo que la inflación, aunque no ha sido mala, sigue estando ligeramente arriba del objetivo del Banco de México y es ahí donde también quiero ser objetivo. La inflación yo creo que puede converger con su objetivo y sería de los pocos indicadores que podríamos hablar que están bien y que eventualmente van a llegar a su meta. Pero si hablamos de crecimiento económico, hace 6 meses la perspectiva se ubicaba en 2%, hoy la mayoría del consenso lo ubica en 1.3% y cada vez más firmas y corredurías de analistas independientes empiezan a hablar ya del 1 e incluso de cifras por debajo del 1, ¿no? Y esta paradoja de tener un crecimiento muy bajo y una relativa estabilidad en las variables macroeconómicas, entiéndase tasas, inflación, tipo de cambio, pues realmente se ha mantenido por este hecho de que México paga un premio altísimo. Y por eso es que de nuevo en estos últimos días, este mes, vuelve a ser un mes en el que los flujos de dinero de extranjeros han sido positivos. No se ha ido dinero, ha llegado dinero, pero ha llegado a especular
y ha llegado a invertir en un país que te paga un diferencial de tasa de 6,5 puntos porcentuales contra Estados Unidos, por ejemplo, y contra quien te compares, el rendimiento real o por arriba de inflación es pues prácticamente incomparable a ningún otro. Un alto costo del servicio de la deuda que pues también evidentemente no es una buena noticia, David. Claro, más hay que sumarle a esto las degradaciones y las revisiones a las bajas de las calificadoras. Por supuesto, también hace 6 meses hay que decirlo, Pemex estaba 2 niveles arriba, hoy ya tiene por Fitch el grado de bono chatarra, está al borde de bono chatarra por las otras 2 calificadoras. Hace 6 meses también teníamos una deuda soberana por todas las calificadoras con perspectiva estable y 2 niveles arriba del grado de inversión. Hoy ya tenemos por una calificadora una reducción y en todas una perspectiva negativa. En fin, yo creo que sí ha habido un deterioro. Hablábamos, por ejemplo, también de inversión extranjera directa, que a mí es un rubro que me apasiona y que me encantaría ver crecer. Pues evidentemente se hablaba de una buena cifra del primer trimestre y cuando la contrastas con el primer trimestre del 2018 también es inferior. Típicamente el primer trimestre del año ve una buena cifra en inversión extranjera directa por empresas extranjeras que hacen reinversión de sus utilidades en México y no necesariamente dinero nuevo que llega a establecerse en México, porque también se ha deteriorado en los últimos 6 meses el Estado de Derecho y las condiciones de seguridad para ofrecer certidumbre, para ofrecer condiciones atractivas para que empresas transnacionales vengan a establecerse en el país. Y si además le agregas que por ahí en algunos estados también surgieron temas laborales, en el caso de Matamoros, pues evidentemente el rubro de inversión extranjera directa no se ve muy bien. Recién se anunciaba con bombo y platillo este compromiso de los empresarios por invertir en México, también una cifra importante de dinero, pero que en contraste con el 2018 es menor, David. Y yo quiero ver del dicho al hecho, pues también porque hoy lo que vemos prácticamente en todos los sectores, pues es mucha incertidumbre, mucho miedo, y pues los empresarios quieren pagar por ver, y pues estamos en una situación desafortunadamente que en lugar de generar crecimiento económico, pues te genera que incluso empiecen a bajar las cifras de consumo. El mismo turismo, David, ha bajado. La prensa internacional y lo que proyectamos hacia afuera tampoco ha ayudado a impulsarlo. En fin, yo creo que el balance 6 meses después, y de nuevo quiero ser muy objetivo, con salvedad de la inflación, en el rubro que me digas, es peor o se ha deteriorado hoy con respecto a hace 6 meses. No te quiero quitar el lado positivo, pero yo creo que la inflación ha mostrado excesiva resistencia a bajar. Y hemos visto algunos rebotes preocupantes hacia adelante. Habría que estar pendientes de cómo va a impactar el precio del aguacate, el precio del huevo, lo que ha venido pasando con los combustibles, que más o menos se ha detenido, pero yo no veo que esté claro abajo de la meta y más y tampoco lo ve así el Banco de México. Si tú lees sus minutas, ellos no están muy confiados en que la inflación esté convergiendo hacia la meta. No, de hecho ven un balance de riesgos que se ha incrementado. En ningún momento en el lenguaje ves pues que ya venga pronto una baja, así como en su momento sí seguimos a la Fed en los movimientos al alza. Si la Fed empezara en julio su proceso de baja de tasas, yo creo que aquí todavía es sumamente prematuro empezar a hablar de seguir a la Fed. Creo que va a pasar todavía mucho tiempo más, primero por ese balance de riesgo y segundo porque el Banco de México también está cuidando mucho la variable tipo de cambio, que en el momento en el que ajustes un cuartito de punto, ya no se diga 50 puntos base, podría dispararse el tipo de cambio de manera importante y eso eventualmente ser también inflacionario, ¿no? Entonces yo coincido contigo, salvo un miembro de la Junta, de hecho el que más reciente se incorporó, pues todos los demás todavía ven un balance de riesgos que se ha incrementado y pues que no están pensando en bajas pronto todavía. No, yo te diría que, si a mí me preguntas, yo no veo una baja en las tasas de interés en México en el resto del año. Así como hoy en la Fed puede estar el debate que si va a ser un cuarto de punto, que si va a ser medio punto, por más que ya algunos de los directores de reservas estatales digan que no, que eso es impensable. Yo no veo la manera de que en México bajen las tasas de interés, la inflación
ha tardado mucho en converger y además veo que la posición de Banco de México, como bien lo decías, Juan, es quedarte muy arriba en las tasas porque en el margen es más fácil defenderte. Subir la tasa de referencia de 8.25 a 8.50, 8.75 es más fácil que pasar de niveles del que si no hubiera tanto riesgo, tanta incertidumbre, pues podríamos estar fácilmente hablando de tasas de alrededor del 6.5, 6.5, si no hubiera todos los factores inducidos por el nuevo gobierno, ¿no? Total y absolutamente de acuerdo. Yo creo que hablar de una inflación de 4% y tasas de 6.5 ofreciendo un rendimiento real de 2.5 sería factible a tasas de crecimiento arriba del 2.5 y aquí ya entran los hubieras, ¿no? Si no hubiéramos cancelado el aeropuerto, si no le hubieran degradado la calificación a Pemex de CFE, si no estuviera en observación negativa el tema de la deuda soberana. Yo creo y coincido contigo que este año difícilmente podemos pensar en bajar las tasas porque además nuestra economía, a diferencia de la norteamericana, sería muy poco. Es decir, creo que bajar la tasa, ganamos en un menor costo del servicio de la deuda, pero no hay un gane real como si ganan, por ejemplo, los norteamericanos en una economía sumamente apalancada en donde cada cuartito de punto es bien sensible para los hogares norteamericanos porque deben la casa, deben el coche, deben los contenidos de la casa. Y cuando vienen estos movimientos y estos ajustes de la Fed, realmente sí hay una percepción de mayor ingreso y gasto y consumo en los hogares norteamericanos. En México, desafortunadamente, el cuartito o medio punto no hacen diferencia porque sí estamos apalancados, pero estamos apalancados en créditos de nómina al 70%, en tarjetas departamentales o de autoservicio o tiendas a tasas también del 70-80%, en donde ese cuartito de punto no es sensible en la economía de los hogares y es muy poco lo que se gana, insisto, sí en el costo del servicio de la deuda y mucho lo que se arriesga en una bajadita de tasas o en un ajuste de un cuarto de punto. Coincido contigo que este año difícilmente la vemos bajar. Querido Juan, siempre es mi placer platicar contigo, siempre muy ilustrativo. Te mando un abrazo con mucho cariño, querido Juan. Igualmente, mi querido David, cuídate mucho, muy buenas noches. Que te vaya muy bien.